Es- Vamos a ver Dios encarnado. La portada así tienen dos palabras, Dios y hombre. Hermanos, antes de hacer algo aquí, vamos a tomar un paso atrás y nada más así pensar en unas cosas. Aquí vamos a leer Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermanos, hay muchos principios. Empezamos los 10 mandamientos. Hay muchos mandamientos que Dios nos da. Hay principios y hay ejemplos, hay acciones. Todas estas cosas son para nuestro beneficio. Vamos a decir que diferentes personas aprenden en diferentes formas y podemos decir si es correcto, no sé, pero se da luz en el entendimiento. Diferentes personas en diferentes formas en las escuelas, ahora ya que no enseñan puro teoría, ¿no? Dice pues ya que hay un taller de cómo hacer carpintería. Entonces, hay teoría, pero luego ya que sabe que hay mucha gente que no aprenden por puro teoría. Entonces, lo saca así unas herramientas de carpintería y que los muchachos hacen una casita para pajaritos o algo así, pero por el hacer aprenden. Y hay otras formas. Nosotros aprendemos por medio de, pues primero, sobre todo, mandamientos, ¿no? Dios dice no adulterarás, Dios dice no mientes, no hurtarás, no, o sea, un montón de mandamientos. Pero también hay mucho más que mandamientos en la Biblia. Hay ejemplos, hay historia. Y en la historia vemos, por ejemplo, hay un salmo que tienen, no sé cuánto, 46 versículos y no recuerdo qué capítulo es, pero en 46 versículos, cada otra línea es, ¿cómo es tu línea? Que la misericordia de Dios es para siempre. Y lo pertenece a los funerales. Pero hay formas poéticas, hay formas de historia, hay formas en que podamos decir Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios perdona. Entonces hay muchas diferentes formas y tenemos que captar todo lo que podamos de todos. Yo insisto, consideras, Dios puede hacer cualquier cosa que quiere. Y entonces, ¿por qué Dios no mandó a Jesús una semana antes de su crucifixión? Que se aparece como un hombre de 33 años y que luego lo lleva ya toda la gente y se adora a él en una semana, que pues identifica que es el Mesías y luego se va ahí hasta Jerusalén y luego muere. ¿Por qué no lo hizo así? Y Dios, maravilloso que es Dios, sabe nuestras debilidades, pues hizo de otra forma, ¿no? Ahora, otra pregunta que ya que vienen en otras discusiones y todo, pero simplemente porque Dios hizo 4 evangelios. O sea, 4 libros, casi lo mismo, pero son diferentes cada uno, pero tiene muchos de los mismos encuentros y enseñanzas de Jesús, de su boca, de las experiencias, pero de diferentes puntos de vista, porque la gente aprende de diferentes formas, ¿sí? Mateo es para los judíos, entonces la genealogía del Mesías es muy importante y se destaca casi un capítulo de fue de esta persona, de este hijo, de este padre, y ya que lo hace todo eso. Luego en Juan, ya que Dios era y el verbo de Dios era y pues ya, y fue manifestado. Ese es todo lo de ahí. Dice, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, todas esas diferentes formas de abarcar la misma cosa, ¿no?
Cuando nosotros vemos cómo hace Dios, es un maestro, es un genioso maestro. Entonces, por la forma en que hace las cosas, por los mandamientos y por los principios atrás, nosotros vemos lo que es Dios. Dios es forma, Dios es así, carácter, moralidad. Entonces, vemos Jesús desde nacer, un poquito de su juventud, y luego su ministerio cuando empieza con su bautismo y ya. Vemos todo esto, es para instruirnos. Una de las cosas, bueno, hay mucha gente que son muy arrogantes, ¿no? Yo soy algo, ya que yo soy grande y que todos deben así, cuando yo entro al cuarto, todos deben callarse y esperar una palabra de mi boca y todo. ¿Y quién es esto? Esta persona no es nada. No somos nada. Jesús sí es algo. Jesús es Dios. Jesús es eterno Dios. Amén. Jesús existió toda la eternidad pasada. Jesús creó el universo. Todopoderoso, todo sabio, y sostiene lo que empezó. Pero entonces lo vemos el contraste, ¿no? Satanás, Jesús. Satanás jacta de qué es. Él es Dios y ya. Él es todos adoran a él. Tentación de Jesús en Mateo 4. Ya que postrado, rodeado, frente de mí, me adoras. Y si me adores, entonces te doy al mundo. Y Jesús dice, adorarás a tu Dios. Él lo negó. Jesús es algo y Satanás es nada. Y siendo tan grande que es Jesús, se humilló. O sea, no entiendes un ser, vamos a hablar de extraterrestre, ¿no? Un fantasma, un persona ser que puede decir, existe, ya existe. Tan poderoso y está arriba de todo. O sea, ni siquiera tiempo le hace restricción a Dios. Dios está fuera de tiempo. Dios hizo el tiempo. Tiempo se marca por el sol y la rotación de la tierra. Dios era antes que hubo sol, antes que hubo tierra. Y Él, tan grande que es, se humilló. Vino en forma de hombre. Ese versículo, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. ¿Sí? El hermano lo dio sobre María y que habló del nombre, del título, Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Y entonces cuando decimos Dios con nosotros, ¿qué significa? Okay. Vamos a Isaías otra vez. Israel estaba en una guerra, el rey de Israel ya que estaba diciendo, ay, ¿qué hacemos? Ya que nos quieren tributo, es que tenemos que mandarle, pero oro y oro y oro y joyas y todo, y si no van a venir a conquistarnos y hacernos esclavos y matar muchos y todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y habla con el profeta y que dice, Isaías, Dios dice que adelante ya, que pelea con ellos. Dios va a derrumbar los sirios. No. Esto ya es un buen político, ¿no? No, ya que vamos a encontrar otra forma, ya que a ver que el vampiro que va a sacar todo de nosotros, lo vamos a ver si podamos sobrevivirlo. No. Y entonces Isaías tiene este debate con el rey. Y a fin de cuentas, Dios da a Isaías, mira, Isaías, dile al rey, simplemente, Dios está contigo. O sea, ese resuelve el asunto. Cuando Dios es por mi favor, no hay nadie que pueda hacer nada en mi contra. Y si recuerdan así el escenario ya, y lo ven y hay tantos ejércitos de los sirios, no, ya vamos a perecer. No, y luego ya abre sus ojos y lo vio otra vez y hay millares y millares de ángeles ahí, listo.
ni se ensuciaron su ropa ni sus armas así para ensangrarlos. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. No se queda allí. Recuerda, hay muchas formas que Dios enseña. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está a la disposición de nosotros. No sé, pero como un presidente de un país ya que no puede atender a una señora sentada vendiendo rosas. Tiene muchas más importantes cosas de hacer. Y estoy seguro que Dios tiene muchas importantes cosas de hacer. Pero ni modo, Dios está con nosotros. La encarnación de Dios debe impactarnos. Tan grande es Dios. Y Dios, siendo tan grande, por tu necesidad, se encarnó para salvarte. Sí, esto es lo que tienes que captar. Ahora, vamos a hacer una clase de teología. Cosas ligeras como hipostasis, kenosis, muchas cosas así. Pero vamos a hablar de estos y vamos a tratar un poco esos. Cuando Jesús entró en María, ¿quién fue el padre? ¿Quién fue? Dice que los hombres dan un hijo a la mujer. Es por medio del hombre que causa la mujer de ser embarazada. Sí. No, hoy en día ya la gente no. Tiene que casi lavar su mente con cloro y ya empezar de nuevo, porque pues dice que una mujer es hombre y un hombre es mujer. Bueno, ok, vamos a ponerlo simple. Cuando mueres y estás en un morgue, un cadáver, se quita tu calzón y ya que lo ve que eres. Si has tenido operaciones, ni modo, saca así una célula de sangre o de algo, de piel, y de ahí se ve XX o XY, los cromosomas, y es hombre o mujer, no hay otra cosa. Entonces, son cosas, Dios pone las cosas no borrosos, Dios pone las cosas blanco y negro, ¿sí? Es uno o el otro, no hay otra tercera opción, no hay combinada. Jesús, cuando vino por medio del Espíritu Santo que causó su María de ser embarazada, cuando Jesús entró en ella, es nueva cosa, ¿no? Tú conoces mucha gente que es Dios y ser humano a la misma vez. No, fuera de Jesús no hay. Pero en esto tenemos que ser muy claros y hay unos argumentos, podemos decir, por mucho tiempo después de Nuevo Testamento, que hay muchos argumentos sobre esos asuntos y hay posiciones para hacerlo más vivo, ¿no? Los testigos dicen, Jesús es un hijo de Dios, no es Dios, es hijo de Dios. Todos los otros somos hijos de Dios, todos los ángeles son hijos de Dios, y como Gabriel es un ángel creado, hijo de Dios, Jesús es creado. No, Jesús existió antes de creación. Entonces, estas cosas sí son importantes. Y Jesús preguntó en un punto en sus diálogos, así con sus enseñanzas ahí con los discípulos, ¿quién decís que soy? O sea, tú me identificas como un buen hombre, un hombre moral, un profeta, pero todavía pecador como cualquiera. ¿Cómo lo tomas a mí? Porque esto es, ¿eres salvo o no? Por creer en Jesús. Creer que Él es Dios. ¿Verdad? ¿Okay? Dios, hombre. Se juntó en una persona. ¿Ok? Hay grupos que están formulando, postulando, que Jesús era como cualquiera que se nació. La Biblia mienta. María tuvo una relación con José o con otra persona y ya que salió embarazado y luego en su bautismo vino piedad. Jesús
Hijo de Dios, que vino sobre María, vino sobre Jesús en su bautismo. Sí, nosotros negamos esto, no. Desde nacer, su nacimiento fue origen de Dios, pero muy diferente de cualquier otra persona, porque el ser que ya que iba a nacer es Dios, es el Mesías. No se unió a ser un tercer entidad. Hay hombres, hay Dios. No se juntó para ser un hombre Dios o un, vamos a decir, tercer tipo de existencia. No vino piedad sobre un hombre ya nacido. Todo eso tenemos que aclarar. En su humanidad, Jesús tuvo unas características. En su deidad, tuvo otros. Ahora, yo no puedo existir en todos lugares a la misma vez como Dios, omnipresente. Yo no soy todopoderoso. Yo puedo imitar a Dios, pero muy interesante, Dios. Él es Dios, ¿ok? Génesis 3, Satanás viene a Eva, cae la humanidad cuando Adán y Eva pecaron. ¿Y qué fue la promesa de la serpiente? Serás como Dios. Pues actualmente no es como Dios. Serás dioses. Y pues ellos creyeron. Bueno, Eva creyó. Pero de la unión de deidad y de humanidad sin cambiar lo que es un hombre o lo que es Dios. Sin cambiarlo. Se llama la hipostasis. Stasis es de existir o estar, y esto hipo es de cruzar. Habla de la esencia de alguien. ¿Quién es este bebé? Pues es Dios y es hombre. En un punto, y Gálatas 6 habla de esto, en un punto en la historia, Dios vio que era tiempo para que Jesús naciera. A mí me gusta cuando hablamos así, que no debemos adorar imágenes. ¿Ok? Si Jesús llega hoy y hace los milagros que hizo él y se establece su deidad, será su imagen en todo revista, y todo periódico y todo YouTube, video. Se va a tener su imagen a todos lados, pero se hizo en un tiempo que no era muy fácil de capturar la imagen de una persona. Lo vemos que Dios aguanta el pecado de los hombres porque lo da la posibilidad de que cada hombre, cada mujer se arrepiente de sus pecados, confesándolo a Dios y que viene para la salvación. Llegó a un punto que Dios no aguantó y ya Noé, el diluvio. Entonces, otra vez, ya que lo vemos, la paciencia de Dios se acabó con Sodoma y Gomorra. Pero todo esto es un trasfondo que Dios nos da para entender el Antiguo Testamento. Cuando nosotros entendemos que Jesús, y eso es lo que tenemos que insistir, la doctrina, la posición doctrinal de nosotros, 100% Dios, 100% hombre, y no se cambia. Lo que define Dios es, o lo que define el hombre es. En Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Eso es lo que estaba hablando. La palabra en hebreo de que refirió hacia el hermano la mañana, Isaías 7:14. Lo que mejor que se traduce no es virgen, es chava. Entonces hay unos que quieren atacar la impecabilidad de Jesús, no de María, pero de Jesús. Y que pues dice, no, es que María ya que tuvo un romance por ahí a escondidas y salió embarazada. Pero en aquel tiempo estaban bajo el Antiguo Testamento.
una jovencita que ya que se sale con su panza, que no tiene hombre, si tiene pretendiente, dice, tú ya hiciste el debido con la chava, ¿no? Y que si él dice, no, yo no soy el papá. Entonces él levanta una piedra y empieza a matarle. O sea, todo el pueblo tiene que entrar y así apedrearla. Así era. Una jovencita era virgen, no como hoy. Sí, hoy ya, yo no sé, yo no soy profeta ni nada, pero yo creo que muchos de los jóvenes hoy en día ya no retienen su virginidad, ya que lo entregan así en la prepa, en la secundaria, ¿sí? Y hoy en día ya no me sorprende si hay en la primaria. Sí, pero el asunto es que ella era, María, era especial, pero ella se reconoce que no ha conocido hombre. Y esto lo apoya así Isaías 7:14, que simplemente fue virgen, ¿ok? Ahora los católicos entran y pues hacen sus cambios y sus pensamientos y que muchas cosas que ellos dictan que tienen que ser doctrina, porque un papa dice lo que papa es representante de Dios entre los hombres y lo que dice una papa es así, pues él es el gran papa, ¿no? Pero, pero el asunto es que ya que ellos dicen unas cosas que no son ciertos. Y cuando lo vemos pues piensa, ¿tú crees que ya que Dios va a bendecir a una mujer de cargar así la humanidad de Jesús por 9 meses y luego no va a tener más hijos? No, disculpe la mala forma de decirlo, pero su vientre es bendecida ya que debe tener así 5, 10, 20 hijos después. Porque ya así es Dios. Dios da bendición sobre bendición. Habla de los hermanos de Jesús en una forma que no está hablando sobre sus hermanos en la fe, pero sus hermanos en la carne. Dice en Lucas 1:34, dice, ¿cómo será esto? Ya me dices que voy a ser embarazada. ¿Cómo será esto? Porque pues no conozco varón. O sea, hay muchos aspectos de este relato y no lo tomamos bien. Muchos piensan que pues María en ese momento era como 25, 30 años, ¿no? Y que ya que estaba ahí recibiendo, no, era un chava, era como dice, a 14 años, a lo mejor. Y vamos a decir, una niña que apenas ya que está así todavía con su mamá, escondiéndose atrás de su mamá, de repente entra en todas esas cosas. Nosotros, si una mujer no es casada y que sale con su panza, es una vergüenza. No, en aquel tiempo no era vergüenza, era peligro de muerte, de pena de muerte capital, ¿no? Te mata. Eso no es algo de jugar. Y luego dice, bueno, la explicación, ¿qué es la explicación? Tú ya estás embarazada. ¿Y cómo lo pasó? Ya sabemos cómo, pero ¿con quién hiciste? Y que María, pero yo no conozco varón. ¿Cómo, cómo es que ya que, qué voy a decir mi mamá? Y dice, el Espíritu Santo que viene sobre ti. Dice, ay, hemos oído muchas muchachas que dicen algo así, un extraterrestre que ya me secuestró, me llevó hacia la luna y ya me dejó embarazada. Y luego me regresó a mi cama. Entonces, fábulas, pero así lo dio. José, siendo pretendiente, o sea, esposado así en trámites, eso en la costumbre de los judíos. Uno tiene, son de campesinos, tiene hectáreas y hectáreas de
tierra que ellos están cultivando. Entonces, cuando papá tiene un hijo y que se casa, entonces, pues mira, esta porción es para ti, esta es para tu hermano y este otro hermano. Y así es como lo hacen. Pero las costumbres de los judíos en aquel tiempo era que ya que se vienen juntos con las dos familias, se comprometen frente testigos, mamá y papá, todos los otros ahí, se comprometen de casarse y se separan por un año. Y en este año no se ven. Se mandan mensaje por personas, pero luego a fin de cuentas no se ven. Y el hombre se va a preparar la casa donde van a vivir, el papá se porciona esto, y entonces, y él hace la casa, y luego después de un año regresan y hace la boda. Y ella se dedica a hacer su vestido, que es muy ornato de muchas cosas, ahí en una de esos vestidos de boda. Y luego se casan y entran en un, bueno, depende de los recursos económicos de la familia, entran ahí en una fiesta. Y la fiesta puede durar así un día, puede durar una semana, normalmente era días, no era un solo día, pero era fiesta, ya banquete, ya que cierran las puertas y no dejan nadie entrar. Pero así es como hacen. Estaban en ese tiempo. Se separan para, vamos a decir de esta forma, demostrar que son limpios, que no está embarazada, ¿no? Si una mujer dice, voy a casarme, ¿y cuándo? En una semana. Y luego sale embarazada. Dice, bueno, ¿fue embarazada antes o después? Pues así ya se soluciona muy públicamente que no está embarazada. Y entonces, están en ese tiempo de espera. José, en esa situación, su prometida ya sale embarazada, se puede denunciarla y ya van a matarla, o se ponen afuera. Ay, tengo un primo que vive en otro país, voy a mandarle a ella allá. Si tiene misericordia en su corazón del hombre, ya que pues, manda escondido. Llega el ángel y que le dice a José, no tienes temor de tomarlo. Esos son jóvenes, niños, podamos decir, ni realmente gente que salen de la prepa. Y esas personas están en un lío de la vida tan grande. ¿Pero por qué? Porque Dios descendió. Y nosotros vemos, piensa por un momento, ¿qué contradicción entre dos conceptos? Emmanuel, Dios conmigo, y Dios está omnipresente. En Salmos dice, pues Salmos 139, que dice, ¿dónde me voy a esconderme de Dios? Porque en los más altos de los cielos y en lo más profundo del mar, ahí está Dios. Dios está en todos lados. ¿Ok? ¿Qué significa Emmanuel? Dios conmigo. Y eso es el asunto, la presencia de Dios, específicamente presencia de Dios, se mueve. Jesús estaba en el cielo, vino a la tierra. Regresó al cielo, Espíritu Santo vino aquí a la tierra, hasta ahorita. Entonces, hay otro concepto atrás de eso, que no te fijas. Dios contigo es una gran bendición. Amén. No vas a ser rico, pero tampoco no vas a morir de hambre. Dios provee para ti. Dios te proteja. Dios te sustenta. Dios está guiando tu vida. Pero esa presencia de Dios, el Espíritu Santo ahora con nosotros, Jesús con nosotros, se afecta por nuestros pecados, ¿no? Dios está conmigo, pero como hace muchos años yo prediqué uno sobre los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una paloma. ¿Qué hacen las palomas? Son canijos. Se van volando. Están ahí con mucha paz, comiendo, buscando algo de comer. Pero con cualquier ruido se espanta y ya se van.
Así es el Espíritu Santo con nosotros. Está con nosotros, nos da paz. Pero con nuestros pecados, se voló. Nosotros ponemos muy poca importancia de nuestros pecados, pero Dios no. Él lo ve muy grave. Nuestra bendición es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero tú tienes control de eso por tus pecados, por tu compromiso con Dios, por tu dedicación a Dios. Lo vemos esto en orar, leer la Biblia, estar en la casa de Dios los domingos con los hermanos. Pero todo esto gira alrededor de y vamos a decir, humillación, siendo rey, siendo creador, siendo sostenedor de todo lo que existe. Entonces, se descendió para tomar una forma de existir más baja. Jesús no dejó nada de ser Dios, pero se apartó, como un chaleco que se quita y lo pone así. Jesús se quitó por 33 años, así de vivir su existencia como Dios, brillando Dios. Se tomó una máscara que es humana. Y habitación, esa existencia como ser humano, es lo que estamos estudiando. Hay dos naturalezas en Jesús, deidad y humanidad, y las dos no se mezclan para formar una tercera, tampoco una niego o afecta el otro. La esencia de Dios no se humanó y la humanidad de hombre no se hizo divino. Se juntaron en una forma que es muy difícil explicar o entender. No hubo dos personalidades, hubo una sola personalidad, Jesús, y él era Dios y hombres. La humanidad de Dios dice, hola Jesús, Dios, ¿cómo estás? Y la deidad de Jesús dice, bien, Jesús, hombre, ¿cómo estás? O sea, no era nada de eso, no era bipolar, no era loco. Él con una sola personalidad existió en los dos. Jesús es o era omnipotente en su deidad, pero se cansaba en su humanidad. Otra vez, ¿por qué? Porque esto es la forma en que escogió Dios. Porque cuando nosotros oramos a Dios y que decimos, ya me pequé. Pero Dios, tú no entiendes cómo es de ser humano. No mientas, Él sí entiende perfectamente. Todas las cosas frágiles de ser humano, Él lo experimentado esos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Hubo una unión, esa palabra de teología es hipostasis. Los dos en uno, sin afectar cualquier de estos. Pero la humillación de Dios en Jesús es lo que realmente queremos enfocar. No le gustó que Jesús, siendo un hombre, que dice que es Dios. No. Pensamos como Dios es un extraterrestre. No, es el dueño de la tierra. No es afuera de la tierra. Pero los fariseos dicen, ay, Jesús dijo, estaba enseñando y es muy difícil. Si no lo estudias muy bien, no lo vas a entenderlo. Pero estaba enseñando y que los fariseos no le gustó lo que estaban diciendo, porque estaba diciendo condenación de lo que ellos eran. Y entonces los fariseos dicen, ¿y quién eres tú para estar condenando a nosotros? Somos los jefes de la religión de los judíos. Tú eres un judío, tú tienes que aceptar lo que yo te digo. ¿Sí, quién eres tú? Y Jesús contestó, muy fácil. Yo soy. Esperando, esperando. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy quién? Yo soy. Ah, se enfurecieron así, pero horriblemente. Esto es lo que Abraham
Moisés, cuando Moisés, ya que Dios lo manda a Israel para ser el líder, a guiarles, y que dijo, Moisés, dice, ¿y cómo voy a identificarme delante del pueblo de Israel ahí en Egipto? Y la respuesta era, yo soy. Eso es la base de la palabra Jehová. Ya lo ves, así varios lugares en la Biblia hemos visto sermones recientemente. Eso Dios dice, lo da un mandamiento o algo, una aclaración y dice al final, yo Jehová. O sea, la palabra viene del raíz en hebreo, existir. Jehová básicamente es que yo existo, yo soy. ¿Sí? Nosotros usamos yo soy güero, yo soy hombre, yo soy cualquier cosa y ponemos un descriptor después. Pero cuando lo falta el descriptor, allá yo soy, ese es como Dios se identificó a sí mismo, dice yo soy, allá eso. Quiere decir que yo soy. Cuando alguien dice ahí en ese contexto, yo soy, está clamando de ser, declarando que yo soy Jehová. Los fariseos se explotaron. ¿Cómo puede ser que tú tomes el lugar de Dios? Pero Jesús es Dios. Cuando nosotros entendemos esto, lo vemos y aquí en el folleto ya que hay una lista de citas, no vamos a pasar por todos estos. Pero habla que ya que tuvo espíritu, tuvo alma, sintió fatiga, angustia, hambre, agonía, luto, cansancio, sed, fue tentado como cualquier otro ser humano. Y como ya que lo vimos la semana pasada en el sermón, se identifica Jesús totalmente con la humanidad. Un árbitro, aunque no lo respeta las reglas hoy en día, ya que cualquier cosa puede pasar, pero un árbitro tiene vamos a decirlo de esa forma, un pie en un lado y un pie en el otro, y que lo juntan los dos y que lo pueden resolver el conflicto. Entonces, el Salvador, número uno, tiene que ser Dios. Dios es el único que puede salvar un hombre, una mujer. Pero a la misma vez, no se puede arreglar esto sin tener un pie con la humanidad. Y Jesús es hombre. Siendo en los dos, se une la humanidad con Dios. Esto es lo más claro. ¿Qué hizo Adán y Eva cada tarde? Se fue a caminar en el huerto con Dios. La comunión con Dios. Se rompió por el pecado. Se unió de nuevo con la salvación. Hoy en día, ¿qué haces para tener ese compañerismo con Dios? Él habla, tú hablas. Él habla por este libro. Predicamos la Biblia por esa razón. Nosotros hablamos con Dios por la oración. Eso es lo que quiere Dios. La adoración es que nosotros aclaramos con Dios, aunque Dios sabe todo. Él tiene todo bien hecho, pero Él no necesita aclaración. Pero podamos decir que ya para que nosotros entendemos bien, aclaramos a Dios como es Dios. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, Dios puede obrar por su palabra, aclarar a nuestras mentes mejor. Pero todo esto se va con adoración en la iglesia, predicación de la palabra de Dios. Tiene que usar la Biblia y explicarlo y aplicarlo. Ese es el convivio que quiso Dios con Adán y Eva y se repone cuando uno es salvo. La gente que no quiere ir a la iglesia es porque realmente no quiere convivir con Dios, ¿no? La gente que no ora, la gente que no
estudia la Biblia, es porque a la verdad no quiere convivir con Dios. Y esto es un problema. Sí, es muy grave, a lo mejor que ya ni son salvos. Pero el asunto es que ya que cuando lo vemos esto, todo se tiene envuelto en la humanidad de Jesús. Él siente lo que tú sientes como ser humano. Él tuvo padres, él tuvo hermanos, no tuvo hijos porque ya que no era para continuar. Así su hijo será Dios, pero ya no tuvo hijos, pero tuvo una misión y cumplió su misión. No tiene que definir que una persona no es humana si no tiene hijo, porque no es cierto. Pero Jesús hizo esto y tenemos que captar la grandeza de él. Se vació. O sea, se humilló. Se vació de todo tipo de orgullo, de control, de poder y de grandeza y de lo demás. Él se vació de todo. Y ese se llama en la teología la kenosis de Jesús. En Filipenses 2, 6 y 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como, o sea, ¿Jesús es Dios o no? Porque aquí dice que ya que es igual a Dios. Ningún ángel es igual a Dios. Jesús sí. Como cosa a que aferrarse o que agarrarse, sino que se despojó, esa es la palabra que no se en griego, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hermanos, busquen la Biblia. Jesús es quien que debemos imitar. Amén. Su carácter moral debe replicarse en cada creyente. ¿Sí? No hay nadie que no es, que es algo grande. Somos seres humanos. Venimos aquí a esa tierra, vivimos unos años y luego morimos. Polvo era y polvo seré. Entonces no hay nada de esa existencia humana. Es un paseo por la tierra. Si alguien está con suerte 70 años y hay otros que mueren a las 20, a las 16. Pero hermanos, no somos nada. Jesús sí es algo. Y entonces, si no somos nada, ¿por qué nos jactamos como si fuéramos algo? Gran amor que Dios tiene por mí que me salva. Yo no siendo nada. ¿Verdad? No es de jactarse, es de agacharse, inclinarse así la cabeza, porque Dios es grande, yo no soy nada. Jesús vino y se humilló de todo, y vamos a decirlo de esa forma, de todas sus capacidades de Dios, cómo funciona, cómo Él obra. Dice, universo existe y existió. Tierra existe y ya existió. Montañas, bríncate ahí del agua. Sol existe, luna existe. Y así todo, al momento de decirlo, ya era la existencia. Así es Dios. ¿Y cómo siguió Jesús? Vamos a orar, hermanos. ¿Cómo? Jesús es Dios, entonces ¿por qué ora? Porque se mostró. Primer versículo. Vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino en esta forma para mostrarnos cómo debemos ser. No mandones, mandando todo el mundo de hacer esto, hacer lo otro, ya. No. Así, pero humillados. Gente que usa el poder del Espíritu Santo. Jesús puede crear el mundo y sostener el mundo por toda la existencia del mundo, por todo desde cuando ya fue creado hasta toda la eternidad en el futuro. Jesús sostiene el mundo. Se puso en un lado. Yo tengo ese poder, yo puedo hacerlo.
pero no voy a usar. Voy a orar al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo voy a orar al Padre. Padre, perdónales. ¿No te haces extraño? Muchos dicen, no, él mismo ya no lo tomó que él era Dios, porque mejor dicho, ya yo te perdono, porque yo soy Dios. No, ora. Pero eso otra vez regresa. ¿Cómo debes portarte? Pues como Jesús. Copies su imagen, copies su moralidad, su humildad. Esto es lo que quiere Dios. No se mostró, y como a mí me hago otra contradicción, si no lo entiendes bien, parece contradicción en la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento hay un versículo que dice que nadie ve Dios y vive. Todo el mundo de aquel tiempo, en ese barrio donde andaba Jesús, vio Jesús. Jesús es Dios. Pero de nuevo, con una máscara de humanidad. Para que a menudo, muy exacta, tú puedes estudiar Dios y conocerle. Lo vemos esto. La divinidad de Jesús. Es muy claro que Jesús toma así el papel de Dios. Vamos a leer un pasaje. Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Usa palabra verbo, logos, en griego. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. ¿Ok? Ese es donde en la Biblia de los testigos lo ponen de chiquita. De chiquita significa un falso Dios o una cosa que tú haces tu Dios como dinero, pero no es Dios, no es todopoderoso, no es un ser supremo, pero así. Pero Dios no lo pone, no hay mayúscula y minúscula en los manuscritos en griego. Ninguna palabra tiene eso. Eso es un invento de más tarde, después, así 200 años después de Jesús, que pudieron. Pero dice que ya el verbo era Dios, era en el principio con Dios. 14. Aquel verbo, de versículo 1 2, aquel verbo fue hecho carne. Habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre. La gloria que tuvo Jesús era una aurora, no físicamente donde lo ves, pero era algo que era realmente la imagen de Dios el Padre. El carácter que vemos en Jesús de compasión que tuvo Jesús con los seres humanos está en el corazón del Dios el Padre. Por eso conocemos. Pero dice muy claro, Jesús, el verbo es Dios. Hebreos 1. Si lo vemos en Hebreos, libro de Hebreos, nosotros encontramos un pasaje bastante difícil. Tiene que torcerlo mucho para que ya que sale con lo suyo. Dios, recordamos, Dios es una palabra que capta las tres personalidades de la Trinidad. Dios es como Jehová, lo mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿De quién está hablando? Del Hijo. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. El creador es Dios. Colosenses 1, 16, 17, por ahí, y habla que Jesús creó todo. Todo lo que es creado, Jesús lo hizo. Si Jesús es una creación, Jesús autocreó. Eso es imposible. Una cosa que no existe no puede llamarse a existir. Será solamente Dios, pero ni Dios, ya que no existió y luego dice, yo existo. O sea, si no existe, no tiene voluntad, no tiene acción, no tiene poder. Entonces, totalmente afuera de onda. Ahí. El cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, el Hijo de Dios,
el Padre, el Espíritu Santo. La imagen misma de su sustancia, lo que es Dios el Padre es el Hijo, Dios y Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por mediante de sí mismo. Se sentó, ¿quién se sentó? El Hijo. A la majestad en las alturas, ahí en el cielo, se sentó. Eso es después de su resurrección, su ascensión. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de que ellos, porque la cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Cuando dice hijo, tú eres mi hijo, quiere decir, como yo soy, tú estás portándose exactamente como yo soy. De mi esencia, tú eres una copia. Tú eres exactamente lo mismo. ¿A cuál de las criaturas Dios el Padre ha dicho, tú eres como yo? El único y ya que se seca es Satanás. Él dice que él es más grande que Dios. Y fue echado del cielo por hacerlo. Otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Una relación entre ellos de sumisión. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. Ese es el Padre, Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, Jesús es Dios. No hay ninguna duda que es Dios. La Biblia, si crees la Biblia acerta que Jesús es de la misma esencia, el mismo ser que es Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Dios, siendo plena Dios, se encarnó. ¿Y por qué? De nuevo, la forma en que Dios obra es de darnos muchas pistas. Vemos de su excelente, alta estado de ser Dios, se bajó a ser alguien menos que un ángel. ¿Sí? Un ángel muy poderoso puede hacer cosas que ningún hombre puede ni acercarse. Pero Jesús tomó forma de hombre, lo ha hecho de pilón. Dios lo vio digno salvar a los hombres, dejar los ángeles que rebelaron contra él ahí sin escapatoria. Su destino es el infierno, lago de fuego. Porque Dios ama a nosotros. Cuando nosotros entendemos qué tan grande es Jesús, siendo Dios, se humilló. Nosotros, y voy a echarme de broncas aquí, pero muy simplemente, hermanos, si no pierdes tu arrogancia y si no te humilles, no vas a ser salvo. Tú no pones condiciones a Dios. Ese no es Burger King. Tómalo así, a tu manera. No. Dios pone las reglas, Dios pone las condiciones. Y si tú no cumples, tú vas al infierno. Tú. Como cualquier persona, tienes la decisión. Tú puedes elegir. Dios va a ayudarte. Pero si te pones terco, ve al infierno y a ver cómo te va ahí. Te aseguro que no va a ir bien. Hablamos de la exaltación de este ser supremo y de su bajeza a la misma vez. Porque Dios tuvo que ser hecho un hombre. El plan de Dios era que ya que para efectuar la salvación necesita un árbitro. Esta persona es muy importante. Sin el árbitro no hay paz, no hay resolución de conflicto.
El árbitro tiene que ser buena representación de un lado y buena representación del otro. Alguien que, pues, una empresa está en un pleito de huelga con los trabajadores, los empleados, tiene que ser así alguien no de administración, sino que se identifica con los trabajadores normales y a la misma vez tiene que estar bien con la administración. Así, Jesús es Dios. Él está, el querido, el amado de Dios, la administración. Y Jesús es hombre. Conoce el estado del hombre, no por ser omnisciente, sino por experimentarlo él vivo, la carne. Otra pregunta. La gente debe acudirse a Jesús para ser salvo. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué no vino Jesús y gloria, 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 ya, que ya, y luego se asciende hacia el cielo? Ah, mira la gloria de Jesús. Si tú pones tu fe en Él, entonces Él, ya que tú vas haciendo. ¿Por qué tuvo que morir? Es cruel. Y esto es parte de todo el escenario que estamos viendo. Sí, es cruel. Porque Dios quiere que nosotros fijamos qué tan caro era para Jesús de morir por nosotros, de darnos la salvación. A la verdad, la muerte era horrible, de morir por tortura. Dice que el gato de 9 colas es un látigo que tiene 9 cuerdas y cada cuerda lo ponen pedazos de metal o de coral o algo así. Se pega y luego jala para esas cosas que se impregna así en piel. Y cuando lo jala con uno o dos, ya son puros músculos abajo. Se quita todo el piel. Entonces pegaron a Jesús. Muchos no sobrevivieron este castigo. Pero ¿por qué tuvo que sufrir? Porque quiere Dios que nosotros tomamos con seriedad lo que Dios tuvo que hacer para reunirnos en compañerismo con Él. Si tú eres salvo, aprecia a Dios. Esa es la adoración. Tú oras a Dios, tú leas las palabras de Dios, meditas sobre las palabras de Dios, junta con otras personas en una iglesia donde ellos están bajo la misma maravilla de convivir con Dios, ¿no? Esto es lo que ya que debemos como cristianos tener. Vamos a terminar en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Este es un intercesor como árbitro. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De todas las cosas, la muerte de Jesús no era lo peor. ¿Sabes lo que era el peor? A todas las acusaciones, sí, vamos a decir, el Chapo. Las autoridades dicen, el Chapo mató fulano, el Chapo robó eso, el Chapo ya vende droga, el Chapo hace eso. Y hay una lista más larga de tu brazo, de todas las acusaciones del Chapo. Y luego, ¿qué? Todas esas acusaciones que lo saca y lo pone a un inocente. Y que lo mata por esas delincuencias cuando él no lo hizo. Pues a nosotros estamos así acostumbrados a injusticias a todos lados. Nada más ve ahí a la tienda y lo ves, ¿cómo que quieren cobrarme tanto por algo tan sencillo? Pero estamos así siempre con injusticias, pero con Dios, Él
tomó todas las acusaciones de crímenes morales contra Dios, contra la ley de Dios, contra la naturaleza de Dios, la moralidad de Dios. Todo lo que hemos hecho, Él lo tomó sobre Él. Siendo blanco como la nieve, se hizo negro con todos nuestros pecados. El Ser Supremo que nunca peca, Él tomó nuestras injusticias, nuestros pecados y se juntó sobre Él. Y en la cruz murió por ellos. Para que tú y yo podamos ir al cielo, a convivir con Dios. Cosa que no lo queremos ahorita, ¿no? Pero nosotros vemos como la humanidad de Dios, humanidad de Jesús y la divinidad son contrabalances. Por ser Dios, Él tuvo poder de entrar en el corte celestial, en el lugar santísimo, para abogar para nuestra salvación. Siendo hombre, se identifica con cada uno de nosotros. Ok. Los católicos ellos inventaron esta celebración del nacimiento de Jesús. No vemos que ninguna persona en la Biblia adoró o celebró la muerte, el nacimiento de Jesús en la Biblia. Los pastores, los magos, todos eran cuando ya Jesús era nacido, ¿no? Pero después nadie ya que lo hizo. Nadie, no tenemos ningún relato, ningún versículo que dicen que adoraron a María. Léalo 20 veces. Lucas 2, Mateo, que habla así sobre el nacimiento de Jesús. Vinieron los pastores, vinieron los magos. Luego, cuando era un poco más grande, se lo llevaron el bebé al templo. Ana, Simeón y otros que vieron mamá con su bebé y José. En ningún lado adoraron a María ni a José. Adoraron al Mesías. María, disculpe, pero María no era una persona mala. Sí, era pecadora, dice el Magnificat en Lucas 2, que glorifica Dios, su Salvador. Entonces, si ella tiene Salvador, ¿de qué? De sus propios pecados. Ok, pero ella era una buena cristiana, pero siendo buena cristiana, la gente no vinieron para verla. Déjame así el bebé, déjame así cargarle. ¿Sí? Eso es lo que pasa a veces, ¿no? Ya que una mujer lleva su criatura 9 meses y luego en el hospital se alivia y luego viene así familia, amigos, compañeros de trabajo y que vienen, la mamá, una cosa desgastante, así que uno desgasta mucho en dar luz y está con sudor y todo su pelo así, todo mal y que ya, ay, no quiero nadie que viene y luego y pues ni modo, ya no preocupes, no vienen para verte a ti, vienen para cargar el bebé, ¿verdad? El bebé, no, gracias. Yo lo llevé 9 meses, ya yo no tengo luz a este bebé, pero a mí no quieren ver, no quieren ver, ok, bueno, está bien, pero luego lo dan a chance a mamá y, sí, ¿verdad? Todos quieren ver el bebé. Cuando nosotros entendemos, era parte de su humanidad, nació como cualquier de nosotros, porque se identificó como requisito de Dios, se identificó con la humanidad, nació, vivió y murió. Entonces, ¿por qué tenemos árbol de Navidad? ¿Por qué tenemos Santa Claus? ¿Por qué tenemos los 3 magos que vienen con regalos? ¿Por qué tenemos todo la cambache de cosas que realmente no tienen mucho de ver? ¿Dónde está el bebé?
¿verdad? Tú puedes sentir con mucho gusto y confianza, fe. Tienes algo en tu lado. Emmanuel, Dios conmigo. Entonces, es humano y sienta todo lo que yo siento, sin pecado, y es Dios. Si quieres pensarlo de palanca, usa su palanca de ser Dios para salvarnos. Si tú niegas la deidad de Jesús, no. Hay grupos que ya, como 100 años, 200 años después de Cristo, que salieron con Jesús nunca existió. Era una fantasma. ¿Cuándo has visto una fantasma? Lo tortura y que tiene sed, que come pan, que come un pedazo de pescado. ¿Cuándo has visto eso? Pues no, ese no es. Pero la cosa es que Jesús es nuestro Salvador. Amén. La Iglesia Católica echa todo esto en un molde. María es el protector de Dios. Kotos. María, cargador de Dios. Eso es lo que Kotos significa. El bebé. Si no fuera por María, ya que pues un malvado como Herodes ya iba a matar al bebé. Luego quiere Jesús en la cruz. Hermanos, escúchame, pero el ser, la persona de Jesús existió por todo tiempo. ¿Cuánto tiempo quedó en la cruz crucificado? Unas horas. ¿Verdad? Porque la imagen que tenemos es un bebé en defensa o Jesús sufriendo con su madre ahí abajo, la protectora. No, la Biblia no presenta a Jesús en esas luces. Y nosotros tampoco nos debemos estar echándole en esta misma luz. Yo no creo, aunque sí es cierto que Jesús nació, Jesús era un bebé, yo no creo que esto es como uno debe recordar a Jesús. La cruz, sin el cadáver, este es como resucitar. Él subió al cielo. Él venció la muerte. Él venció la condenación, ¿sí? De ser pecador. Él lo venció y está victorioso en el cielo, sentado a la diestra de la majestad de Dios. Entonces, sí, así es como la Biblia presenta a Jesús, porque nosotros queremos, pues no es humillación, es así de como desprecios a quién es, ¿no? Ten mucho cuidado. Cuando tú celebras Navidad, pues yo no celebro Navidad. Ya, a la verdad, no hacemos nada. Pero cuando tú haces tus cosas, bueno, como vives en el mundo te da vacaciones. El mundo te da vales, ¿sí? Aguinaldo. ¿Tú crees cómo está la economía? ¿No vas a gastarlo? Pues gástalo. Toma tus días de vacación. Pero no desprecies a Jesús. Exaltas a Jesús porque es tu Salvador. Amén. Bueno, vamos a terminar ahí. Hermano Edgar, puedes orar por la frente, por favor. Voy a tomar el momento aquí, antes que tomamos la ofrenda. Próximo domingo es Navidad.